Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, como me gusta decir, afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva tanto en el corazón de los que la conocimos como en la curiosidad de los que quieren conocerla. Esta semana nos visita una cara más que conocida en Huelva por su profesión, médico y yo añado muy cercano, de los antes llamados de cabecera, de los que conocen a cada enfermo y sus circunstancias personales. Es una persona cercana, involucrada en movimientos vecinales de su querida Plaza de la Merced y actualmente parlamentario andaluz. Bienvenido, Rafael Segovia Brome. Muchísimas gracias, Diego. Por tu querida madre, a la que conocí también mucho. Sí, digamos el Brome. Sí, hay personas que me conocen en Huelva desde hace muchísimos años, pues una de ellas eres tú. Pues mira, lo que tengo en el guión te lo leo. Digo, te conozco desde que eras pequeño, con menos de 10 años. Una época en la que daba clase a tus hermanas Charo y Mamen y en la que estuve muy cercanamente ligado a tu familia en unos momentos difíciles. Pues es cierto, porque aquello coincidió efectivamente con la enfermedad de mi madre. Tú sabes que, la desahuciaron, la enfermedad estuvo desahuciada, gracias a Dios vivió después hasta 2015, estamos hablando de... Esa fue la frase de tu padre, que dice, voy con Charo a Madrid porque quiero agotar todo... Que me quedé un poco de padre putativo vuestro. Bueno, pues la frase era cierta, porque realmente en aquel momento el cáncer que tenía mi madre no tenía cura. Y lo que pasa es que hubo suerte porque estaban empezando en Madrid con la operaron en Sevilla, Bedoya, hizo una operación muy complicada y salió bien. Y esto le comentó a mi padre que en Madrid estaba en experimentación el cobalto, la cobaltoterapia en Puerta de Hierro. Y lógicamente pues fue lo que hiciera falta, ¿no? Fueron allí a Madrid. Esa época nos quedamos aquí con la tata, que por cierto en el último programa hablamos de ella y todavía vivía, falleció a los pocos días. Pero tú sabes que el programa que tú viniste aquí, la única vez que has venido, hace ya 7 o 8 años. Pues para en cuanto terminemos vamos a firmar contrato para dentro de 7 años volver otra vez. No voy a ser muy exigente y lo firmamos otra vez. 7 años, una barbaridad. Yo no recordaba ahora mismo, no había echado cuenta, no sabía que hacía 7 años, pero bueno. Si te quieres ver, todos los programas están en mi canal de YouTube. Ahí tienes tu programa. Magnífico. Tendría que haberlo visto antes porque no sé si voy a repetir alguna cosa No, voy a repetir yo porque hay 3 fotos que al ser Segovia, tú sabes que yo a tu familia, sobre todo con tu tío José María, yo tengo debilidad con él y creo que él algo también tiene conmigo. Yo creo, Diego, perdona que te interrumpa, que tanto mi tío José María como tú soy maestro de onubensismo. Yo lo considero así. Pienso que en este mundo cada uno tenemos que hacer por nuestra tierra lo que podamos, cada uno en el frente que tengamos. Y a mi tío José María, yo recuerdo que yo empecé a leer Odiel cuando tenía 9 años, allí por el año 68, por la misma época que estábamos hablando. Yo no leía todo, yo leía algunos artículos, ¿no? Y lo de mi tío José María, por supuesto, lo leía absolutamente todo. Ernesto Lazo también escribía, que era otro maestro de onubensismo, y yo creo que tú has cogido esa antorcha, lleva ya unos cuantos años, bastante, aquí haciendo este programa. Pues mira, este programa lleva ya 15 temporadas. 15. Pues para felicitarte, ¿no? Porque no creo que haya muchos programas en ninguna televisión que lleve tantos años. Pero antes estuvo 3 años en versión radiofónica en Uniradio, cuando yo, como universitario tardío en el aula de la experiencia, y este programa pues lleva 15 años. Y tu tío José María, por el que yo siento un cariño especial, porque en mi primer trabajo profesional en la radio, cuando llegué a Radio Juventud de Huelva, él era el redactor jefe. Ajá. Entonces tuvo conmigo ese comportamiento cuando llegas a un sitio nuevo, hay gente que no conoce, gente mayor, pues, y la verdad es que yo tengo un recuerdo, y él viene prácticamente todos los años, viene al programa. Este año ha venido. Sí. Y me dice, ay Diego, digo, no te preocupes, José, te vamos a recoger a ti y a Lupe y luego te vamos a llevar, pero yo quiero, tiene la cabeza que la firmo. Tengo 23 años y yo de vez en cuando lo llamo para que me refresque mi memoria y me cuente algunas cosas. Tiene la cabeza que la firma. Entonces yo tengo aquí que digo a don Rafael Segovia Brome, con estos antecedentes tan cercanos, a partir de ahora será para las caras de Huelva y para este programa Rafa. Hombre, yo encantadísimo, y además siempre he sido para ti, Rafa, tú lo sabes.
Y hombre, volviendo a aquella época, es cierto que tú jugaste un papel de una persona muy querida en mi casa, como tú sabes, para toda la familia. En aquella época que mis padres se tuvieron que marchar a Madrid, está allí bastante tiempo, pues efectivamente tú le dabas clase a mis hermanas y en esa época además te encargaste también de mí, de echarme un vistacillo, de ver todos los días cómo iba en el colegio y además lo hiciste de manera altruista total y eso lógicamente te lo agradeceré siempre. Una anécdota que se puede contar. Tu padre me dejó una serie de talones firmados en blanco para que yo fuera sacando dinero del banco a medida que iba haciendo falta. Bien. Y yo no tengo tanta memoria, pero te digo que me acuerdo que la cuenta de tu padre era la 5713. Oiga. Estamos hablando muy cercana a la mía, la 5827. Luego la cuenta era del año 67, porque está, pues que yo calculo que un mes o cosas así antes que... Y tu padre me dejó talones firmados, un gesto de confianza, talones firmados y que yo los fuera rellenando cada vez que hiciera falta gasolina. Fíjate, qué barbaridad, pues está claro que, bueno, además yo lo sabía, no hacía falta que tú me dijeras, pero mi padre confiaba, tú eres una persona fiable, Diego, ¿sabes? Y mi padre, lógicamente, y el tema de los estudios y todo eso, en aquella época te encargaste tú y hombre, te lo estaremos agradecidos. Y sigo con un gran trato con tu hermana Mamen y con Carlos. A Charo hace mucho tiempo que no la veo. Charo se mueve poco de la Merced, sigue viviendo allí en la Merced y ya se mueve poco y al del barrio. Chiquitín, que era Alejandro, sí, pues es que este hace que no lo veo ni me acuerdo. Sí, seguramente Ale está en Sevilla viviendo. Seguramente que si lo veo no lo conoceré, porque ni sé los años que hace que no lo veo. A Mamen no, porque además Mamen y Carlos viven aquí muy cerca, viven a 100 metros de mi casa. Y no quiero dejar de decir que me encanta escuchar tus intervenciones en el Parlamento andaluz, como las colgáis en las redes sociales. Sí. Caramba, un constante reclamo de las cosas de Huelva, con qué claridad, sin exaltarte, y con qué claridad y con qué rotundidad defiendes las cosas de Huelva, y me permito decirte que yo estoy orgulloso de ser tu amigo y, en cierto modo, tu viejo maestro. No, hombre, mi viejo maestro, no, mi maestro. De viejo nada, Diego. Gracias a Dios está estupendamente y voy a poder seguir aprendiendo de ti esta tarde seguro, viendo la foto que nos vas a mostrar y espero que muchísimos años más. Las intervenciones del Parlamento, yo sí creo que predomina el onubencismo sobre cualquier otra identificación y te agradezco, Clavea, porque muchas veces siempre hay mucho trabajo detrás de cada una de las intervenciones. Toda la semana hago verás varias, que la veo porque en todas te pongo me importa o me gusta y te añado algún comentario que me parece oportuno. Lo sé, y te lo agradezco. Yo sí creo que en el Parlamento se habla de Huelva, yo creo que más que nunca, no, realmente tampoco podría decir anteriormente, pero ahora mismo los temas de Huelva, todos, los que quiera, de agricultura, el tema de la Corona Norte, la presa de Alcolea, el materno infantil. Por desgracia, tenemos muchos temas para poner encima de la mesa y estar discutiendo de ellos. Tú eres la segunda persona, bueno, tú eres, ya lo ha visto todo el mundo, amigo mío de toda la vida, pero hay otra persona que ahora está políticamente vinculada a ti, que es María Ponce, a la que yo conocí a través, cuando estaba en Ciudadanos y era senadora, a través de sus intervenciones que las colgaba. Sin conocerla, me llamaba la atención la rotundidad, la claridad, la firmeza, y como le dije a ella, y los ovarios con que defendía las cosas de Huelva. Sí, María, y no solo el tema de Huelva, María estaba también muy especializada en temas, y lo está, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, Fuerzas de Orden Público. Era una persona que realmente yo, cuando la escuchaba, coincidía con ella en debate, pensaba que su sitio era voz más que ciudadano, ¿no? Y además, efectivamente, era rotunda defendiendo y bueno, pues yo el que sí que cuando vi que se quedaba sin partido y demás, lógicamente pues le ofrecí venirse con nosotros y creo que tiene un futuro dentro de nuestro partido que ya lo veremos. Pues ya estaba aquí este año, ya atrás de las caras de Huelva. Lo sé. Bueno, pues vamos a empezar el paseo y las tres primeras fotos están sacadas de la vez anterior que viniste, pero vas a ver ahora que son fotos ineludibles en la familia Segovia. Ahí está la casa de tu abuelo, donde nacería tu padre, seguramente. Esa casa, pues mira, te puedo contar muy brevemente la historia porque es muy interesante. Mi padre no nació ahí. De hecho, para mí esta casa efectivamente significa el asentamiento de la familia Segovia en Huelva, porque mi abuelo era de Cádiz. De Cádiz, sí. Él estudió medicina en Cádiz y cuando terminó la carrera vino a la Sierra de Huelva. Él estuvo primero, el primer sitio en el que estuvo de médico fue en el Castaño, luego estuvo en Galadoza, que por cierto allí le pilló una epidemia,
de paludismo. Luego estuvo en Jabugo, y en Jabugo se casó con mi abuela. Pues mucha gente me pregunta, pero tu tío José María no tiene el apellido de tu padre y tal. Y efectivamente allí se casó con Manuela Moreno y nació mi padre en el año 21, mi tío Antonio quedó, recuerda que en el 23, y cuando mi abuela se quedó embarazada del tercero, pues tuvo un embarazo extrauterino y falleció. Entonces mi abuelo se vino aquí a Huelva con mi padre y mi tío Antonio, vivieron en la calle Murillo primero. Pero la hermana de mi abuelo, que estaba aquí cuidando de ellos, de mi padre y mi tío Antonio, se tuvo que marchar a Puerto Real porque sus padres sabían que necesitaba cuidar a sus padres. Entonces mi padre y mi tío Antonio iniciaron un periplo con sus abuelos respectivos durante varios años, hasta que mi abuelo Antonio conoció aquí a Ana Azcárate, de la familia de los Azcárate de Huelva, y se casó, y fue cuando se fue a vivir a esa casa, probablemente sobre el año 31. Y eso ya definitivamente, digamos, instaló a mi abuelo aquí, y fue además cuando pudieron venir mi padre y mi tío Antonio a vivir ya a Huelva. Mi padre tenía 11 años por aquel entonces, y fue cuando se vinieron a vivir aquí ya definitivamente. Aquí sí nacieron, yo les mando un beso enorme porque seguro que nos están viendo, pues mi tío José María y mi tía Mariuca, que sí nacieron aquí en esta casa. Esta casa, bueno, ahí se ve además los bares que han llevado, eso, ¿no? El bar eso catedral, te trae mucho, los amarillos, ¿no? El bar catedral, que era de la familia Bobo, los amarillos de Juan de Vega. El kiosco de Agustín, al que yo iba a cambiar los tebeos. El kiosco de Agustín, que estaba en la plaza, dentro de la plaza. En la acera de frente. Y frente al kiosco de Agustín un bar que luego vamos a ver más despacio, que era la Sin Nombre, conocidísimo. Y más adelante allí, frente al kiosco de Agustín, pero en la esquina de Independencia, estaba el kiosco de Arturo, que vendía helado. Ese estaba a la derecha. Era muy caro, yo recuerdo que no estaba casi delante del Cine Oriente. Exacto, casi un poquito más Oriente. hacia la esquina. Bueno, pues otra foto, ya te digo que estas 3 primeras fotos las vimos hace 7 o 8 años cuando viniste. Sí, bueno, que esta foto, hablando de la Merced, es que esta foto hay que ponerla. Porque es que tú además has estado muy vinculado a los movimientos vecinales en la Merced. Sí, vamos, la Plaza Nueva fue una propuesta nuestra, de nuestra asociación de vecinos, además porque desde el primer momento que la formamos, ya estaba tu compañero Vicente Alevani, estaba Curro Delgado Magán, estaba Pepe Omí, Mari Carmen Macías, Rosa Riero, mucha gente del barrio que le teníamos, Jesús Regueira, que le teníamos mucho cariño al barrio, y la verdad es que nos echamos para adelante porque el barrio en los años 90 estaba de pena. No sé si recuerdas, las casas junto al Cabezo estaban llenas de ocupas, la plaza nuestra, la que hicieron después, estaba abandonadísima, y la verdad es que hicimos una buena labor, y entre otras cosas pedimos, todo el mundo quería que la plaza volviera abajo, y entonces yo, que iba mucho para la plaza y que usaba, me di cuenta que había un espacio desperdiciado por allí tremendo, y se me ocurrió la idea de unirla a la Merced y de unirla por la parte de arriba a los bares, que le daría, lógicamente al poner las terrazas le daría mucha más vida, y lo solicitamos, y aquello además, porque hicimos una oferta muy buena, porque se lo propuse a Curro Modo, dijo, pero esto cuesta mucho y esto no hay nadie interesado, y bueno, si te encuentro a alguien, te lo presento, sí, va. Tal como salgo de allí, llamé a mi hermano Ale, el que está en Sevilla, como te digo, que trabajaba entonces para Ferrovial Aparcamiento. Eso era un jueves, me dice, el martes el director nacional de Ferrovial Aparcamiento está dispuesto a estar en Huelva. Tuvimos una reunión con el ayuntamiento, y entonces consistía la cosa en que la empresa hacía un aparcamiento subterráneo, que además hacía mucha falta. Se habló muchísimo de eso. No solo se habló, sino que se hizo un estudio, llamaron a los vecinos, porque las plazas se vendían por 25 años, y con lo que se sacaba se construía la plaza. El plan era muy bueno. Al final aquello salió para adelante, ¿eh? Lo que pasa que luego se lo adjudicaron a otra empresa y empezaron derivando el porche de la Merced. Cuando tiraron el porche de la Merced, lógicamente la universidad mandó a parar la obra porque es bien de interés cultural, y aquello se paró entonces. Aquello se hizo, además se hizo la presentación de un estudio de tráfico, que lo hizo Ortiz, que era entonces el encargado, se hizo la presentación pública, quiero decir que aquello fue un proyecto que se quedó totalmente hecho para cuando hubiera ocasión, ¿no? Y la plaza, gracias a Dios, hoy día es una plaza muy distinta a esta. Los que somos clásicos podemos echar en falta algunos elementos, pero la verdad es que la plaza ha recobrado la vida del barrio. No sé si tú has pasado por allí. Es que la anterior, Rafa, la anterior era, una sobrina mía cuando nació, o sea, hace ya 40 y muchos años,
yo la sacaba a pasear, porque Antonia María entonces estaba en Málaga, que había sacado la plaza. Yo me he criado, he nacido en Verdigón, pero me he criado en la Merced. Entonces yo iba con ella allí y era un peligro constante, porque es que se cortaba. Yo siempre la comparo con una etapa del Tour de Francia. Pero, en fin. Sí, había escaleras. Yo iba mucho, cuando mi hija mayor tenía 3-4 años, año 93, así, yo iba todos los días porque cuando terminaba la consulta la recogía, me iba para allá, compraba en el kiosco de Juanma, que era el que luego estaba en el centro, en la parte de abajo de la plaza, a comprar el periódico y tal, y efectivamente echaba todos los días el ratillo por allí, y la verdad es que era una plaza que aislaba, hacía una función de aislante con respecto al tráfico alrededor, pero es que realmente te quedaba aislado, no era una plaza que invitaba a pasar por ella, ¿no? De hecho todo el mundo pasaba por los laterales. Y esta plaza que vemos aquí, porque es la plaza de mi infancia y de la tuya y algo más de la tuya, bueno, pero... Mira, hablando de infancia, vamos a pasar la foto, y no me he resistido a ponerte esta foto, porque a la izquierda de esta fotografía, esa casa que está en construcción, es donde vivíais vosotros y donde yo he conocido. Sí, esa casa es la que está en construcción, y la que está al lado, para la gente que nos esté viendo que sean joven, ahí está el jamón actualmente. Eso es, pero ahí era el y garaje arriba que hay un balconcillo donde está la familia Romero, que todavía Luisa y Paco viven en la nueva, en la que se está construyendo ahí. Luisa... Te digo que Paco ha estado aquí en el programa también. Ah, hombre, ese no lo he visto. Pues mira, me hubiera encantado verlo, porque Paco es una persona estupenda y muy amena, y lo veré, si lo tiene colgado todo. Te digo que en esa época estaba el garaje San Antonio. El garaje San Antonio, efectivamente, era... En los bajos de la familia de Romero, que eran ellos, Curro, Manolo... Sí, bueno, Manolo padre, que era una persona estupenda, era una persona de estas auténticas, antiguo de palabra. Vamos, este es un sitio que me dice mucho, porque a la derecha está la calle Amado de Lázaro, que es donde vivía mi abuela y donde tenía mi padre el negocio. Lo sé. Efectivamente. Estaba el Torrejón frente en esa esquina, en la esquina de la derecha. Aquí vivía mi querido amigo Abelardo Rollo, aquí a la derecha, que también está por aquí, también lo traje. Y esto debe de ser un día del Corpus, porque fíjate que hay juncia y romero por el suelo. No sé si la tienes datada, pero te digo que si esa casa estaba en construcción, yo ya vivía en la de al lado, o sea, en el piso de arriba, de donde se ve en el balcón a la persona, porque yo nací ahí, en esa casa. Además, no es que naciera estando ahí, sino que en aquel entonces muchos partos tenían lugar en las casas, y yo nací ahí arriba. La casa ahora ya tiene un cartel delante porque la van a destruir, y esta casa se construyó, nosotros hicimos el cambio cuando yo tenía 3 años, hacia el año 62, así que esta foto debe ser del 61, probablemente 61, 62 tiene que ser la foto. Mira, y seguramente estaríamos por la calle, igual habíamos ido a casa de mi abuelo a verlo, que vivía allí en la Merced, como has enseñado antes. Y en la calle esta de aquí enfrente, a la que tú te refieres, se ve la tienda de Pepe también, que estaba allí. ¿Y el kiosco de Pepín? El kiosco de no Pepín se ve, pero no estaba se ve, ahí. Pero estaba ahí a la izquierda, efectivamente. Supongo que por la obra a lo mejor lo pusieron enfrente, creo que estuvo una época. Estuvo en la rocera, primero estaba pegando a la tienda de Pepe y luego pasó a la acera de frente. Claro, yo lo recuerdo en los dos lados, siendo yo... Mira, esta foto que viene ahora, podemos pasar, no sabes que va a venir porque no te la mandé y tú no sabías, esto es una sorpresa. Es mi padre muy jovencito. Ese es tu padre. Y te leo, que es un honor, te leo lo que dice debajo el letrerito. Dice: don Rafael Segovia Moreno, director del Hospital de Enfermedades del Tórax y del Dispensario Antituberculoso. Y qué bonito esto. Profesional muy querido, dadas sus grandes dotes de humanidad, afecto y saber. La foto pertenece al año que se colegió en Huelva. Claro, se ve que es muy joven. De mi padre, para mí eso de muy querido, yo creo que es lo mejor que se puede decir de cualquier persona. Por eso te he dicho muy bonito. Porque tú me dices, este tío es muy inteligente, inteligente, pero si se dedica a fastidiar a la gente, pues mejor que no lo fuera, ¿no? Ahora, decir, una persona muy querida implica muchas cualidades, muchas. Y yo creo que cuando se dice que alguien es muy querido en su ciudad, yo creo que es lo mejor que se puede decir de cualquier persona. Hay algo que quizás olvidamos con el tiempo. Nosotros que hemos vivido ahora la pandemia, durante un par de años así, que ha habido bastante miedo, quizá un poquito más, pero es que antiguamente la tuberculosis era una pandemia permanente, porque el que cogía la tuberculosis se moría. Mi padre empezó a trabajar a final de los 50
Y efectivamente, ahí pone enfermedades del tórax y del dispensario antituberculoso. Trabajar, el director de mi padre, el jefe, era Plácido Bañuelo. Creo que hicieron los dos un trabajo extraordinario, porque además en aquel entonces tú te la jugabas, pues tú atendías pacientes con tuberculosis y tú podías coger la tuberculosis, y no había tratamiento realmente efectivo. De hecho, no sé si mucha gente sabe que el que se llamó Hospital Alonso Vega, el actual Vázquez Díaz, mucha gente cuando ve las terrazas que tiene dice, wow, qué buenas terrazas. Claro, es que en aquel entonces lo único que se podía hacer con los tuberculosis en principio era ponerlo al sol. Esas terrazas, tu amigo Diego, las ha visto llenas de enfermos, Fíjate. En las camas, tomando el sol, Claro. porque antes iban todos a Aracena, que había un sanatorio en Aracena, para la sierra, pero luego venían aquí, entonces era impactante pasar por allí Y verlo a y todo, ver todas las terrazas llenas de camas. Fíjate, claro, es que estaban hechas para eso. Pero en aquel entonces, cuando que el paciente llegaba, a mí me contaba mi padre que tosía y llenaba de sangre todo lo que había, porque había cavernas en los pulmones, y lo único que cabía era lo que llamamos neumotórax terapéutico. Se dejaba entrar ahí dentro de la pleura, y entonces el pulmón se colapsaba, cicatrizaba, y luego se iba expandiendo poco a poco, y algunos tenían suerte y se curaban, pero lógicamente Pues, era un riesgo el de los médicos de aquella época. Ha sido un homenaje a tu padre. Pues te lo agradezco. Ya te pedí otra para la 6ª edición de Las Caras de Huelva, que tú estabas allí en la Diputación el día que la presenté. Sí. También en la 6ª edición hay una foto de tu padre. No es esta, sí, pero entre las dos he querido poner esta, tan joven y recién, no, hombre, pues te lo agradezco llegado. enormemente. La verdad es que, hombre, yo lo recuerdo, bueno, lo recuerdo de todas las maneras, pero precisamente cuando esta foto tiene que ser de los finales de los 50. Cuando terminó la carrera. Yo lo conocí un poco después, como es lógico. Bueno, pues mira, sin movernos de la Merced, antes de despedirnos de la Merced, podemos cambiar la foto. Y antes te mencioné la sin nombre. Ahí ya está muy derruido, muy Sí, estropeado. la verdad pero es eso que era una foto triste. Pero es que era Con la un hormigonera café, delante. Era un café con un movimiento. El dueño era Eladio, que era cojo, tenía una bota tremenda, habría tenido polio o algo. Pero lo curioso es que estaba más tiempo en la taberna de mi padre Que es la suya. que en el café. No, esto era un café con sus Sí. camareros y allí tenía una reunión pues con Pepe Hierro de la Nijonuba, con Manolo Llaner de los Curtidos, con Blas García de los Sacos, y allí estaba, y de vez en cuando me decía, Dieguito, llégate y pregúntale a algún camarero si le hace falta algo. Y entonces él estaba más tiempo en Casa Carmelo que en la Sin Nombre. Yo iba algunas veces a la Sin Nombre a ver los toros o el fútbol, porque tenía televisor. Ajá. Entonces en las casas no había televisor. Sí, el televisor estaba en los bares, ¿no? No, totalmente. Además, daba un ambiente especial, ¿verdad? Los partidos de fútbol. Yo recuerdo el Mundial del 66, que fue en Inglaterra, que lo retransmitía. No había televisión en muchas casas. La mía llegó por aquel año. Y en cualquier casa, además, donde había televisión, pues venían los amigos a verla. La verdad que era... Iba a decir, y venían los amigos... Era un acontecimiento social. Mira, de la sin nombre, sí recuerdo a mi abuelo contándome... porque además al final se llamaba La Merced. Yo quiero recordar que ponían La Merced o algo así en los Eso es que lo cambiaría. Mientras Eladio estuvo en vida, fue la sin nombre. Sí. Vale. Y ahí había tertulias. Sí. Que la gente de Huelva actual, la gente joven no sabe lo que eran las tertulias. Pero la tertulia que iba ahí, iba una serie de señores que cada uno entendía de lo suyo, y a lo mejor pues decidían un día hablar de un tema, uno se lo preparaba, hablaba, y todos los demás preguntaban si había temas de actualidad, de lo que fuera, una guerra, lo que fuera. O temas médicos, ¿no? Y las tertulias jugaban un papel importantísimo en la vida de las ciudades. Existía en la de mi padre, que estaba el que llamaban, ya lo he dicho muchas veces, casino militar. Y era gente muy... porque la policía, la comisaría de policía estaba muy cerca. Sí. Entonces, José Figueroa, Domingo Manfredi, gente muy preparada, Goyanes, se reunían allí en una sala que había, ellos tenían sus charlas, sus tertulias. Oliva, que tenía el tallista, que tenía el taller en la calle del Puerto, que recitaba maravillosamente. Y yo era muy pequeñito y ya me sentaba yo a escucharlo en la entrada de aquel salón que había al fondo, y me acuerdo que gozaba mucho cuando iban llegando en despeinarme. Mi madre me había peinado y gozaba mucho. Dieguito, gozaba mucho. Mira, vamos a ir dejando atrás el pasado y vamos acercándonos a tu actual zona de vivienda. Biblioteca pública ambulante, esto en una época donde no había bibliotecas en Huelva. Sí había la biblioteca en Huelva, me lo preguntan mucho, estaba en el Palacio de Moraclaro, la planta baja del Palacio de Moraclaro, donde ahora no lo sabía. Sí, bueno, sí, te he dicho que hoy iba a aprender de ti, Diego. Y he estudiado muchas veces allí. Yo iba allí, era Moraclaro. La única biblioteca que había. Las ventanas que dan a la calle Moraclaro, donde ahora hacen bailes de los jubilados y tal, pues
allí estaba la biblioteca. Vaya. Pero esta biblioteca era magnífica porque allí íbamos más bien casi los estudiantes. Entonces, estos autobuses se paraban mucho aquí y en la puerta de la Diputación. ¿Pero eran permanentes o...? No, bueno, se movían. O sea, estaba aquí a lo mejor... ¿Pero qué si estuvo durante meses, No, años? no. Estaba un tiempo y luego iba a otro sitio, iba a un barrio, iba a algunos pueblos. Yo tengo fotos porque me las mandó el hijo de un chofer de estos autobuses, me mandó las fotos en no sé qué pueblo, o sea que esto se movía mucho. Sí. Pero en Huelva, en el centro, donde se ponía era aquí y en la puerta de la Diputación, que todavía era un sitio muy deshabitado, porque para que veas lo que era la Gran Vía, entonces pasamos la fotografía. Te pone el número 14, ¿no? El autobús ese debería de haber varios, seguramente. No tengo tantos, pero no creo yo que hubiera tantas, pero a ver, a lo mejor le ponían 14 para que pareciera que había más, Diego. Todo el ministerio. Todo era posible. Pero fíjate que vista de la Gran Vía. Espectacular. Tiene al guardia subido en el guardia que pondría la pose seguramente para la foto, porque un coche pasa por allí, pero pasaría un coche cada varios minutos. Hombre, ¿no, Diego? se pondría en la pose esa, eso sí estaba ahí, yo me acuerdo, y sobre todo en Navidades, que lo llenaban de regalos alrededor. Sí, yo recuerdo, eso lo he visto yo en la placeta, recuerdo. Sí, también en la placeta. Haberlo visto. Mira, sí. Yo veo mucho un coche que hay ahí muy enorme a la derecha, donde me he montado muchas veces porque era de Enriquito Rodríguez Pelayo. Que estaría el Pelayo estaba ya enfrente en esa época. Claro, y él vivía en Los Altos, y entonces ese coche nos hemos montado muchas veces, y me acuerdo de una anécdota, una vez que íbamos al parador de Mazagón, iba a 100 y poco, y digo, Enrique, dice, es que son millas, o sea que fíjate, Enrique era un poco de estas cosas, son millas, digo, bueno, pues bájate de millas, pero fíjate que Soledad la Gran Vía se acababa prácticamente donde acaba ahora el SAS, y al fondo se ven ya el principio de la calle Medio y la arboleda esa es de la Casa Colón, del jardín de la Casa Colón. ¿De qué año puede ser esta foto, Diego? Esta foto, pues mira, no te voy a exagerar mucho, pero esta foto debe de ser de finales de los 50, principios de los 60. Te lo digo porque yo de pequeñito, yo iba a una escuela que había ahí, lo diré por enésima vez, de doña Pepita Álvarez, y entonces estaban haciendo Hacienda y el SAS, y a mis ojos de niño de 6, 7 años, yo no entendía por qué salía tanta agua de allí, cuando el agua estaba en el muelle. Claro. Luego hemos sabido que allí estaba el puerto tartésico, y entonces si eso mío era del año 50, 51, pues esto puede ser del 50 y poco, vale. No mucho más tarde, del 50 y poco. ¿Y los coches aparcados en batería? Sí, ahí aparcaban los coches en batería, sí. Bueno. Solo en una acera, porque en la otra acera estaba el gobierno. Vale, el gobierno, que yo no me explico la obra que han hecho allí y lleva años cerrado. O sea, se han gastado un dineral y están pagando alquileres por todos sitios para la subdelegación del gobierno, y ese edificio está terminado y cerrado. Pues vamos a pasar la fotografía y a ver si te imaginas esta fotografía nueva, no, la anterior, por favor, la anterior, a ver si te imaginas la foto anterior de esta, a ver si te imaginas qué es eso. Sí, se ve que es la Gran Vía perfectamente, y al fondo está el Cabezo de la Esperanza como estaba antiguamente, no estaba todavía el Parque Alonso Sánchez, faltaba ese mucho. solar es donde vives tú ahora. Ahí está el Parque América. Estaba imaginando que si no era ese tenía que ser uno un poquito más para allá. Ahí estaba el Brasil Grande, que lo tiraron, quedó ese inmenso solar. Al fondo está la Esperanza, inclusive se ve la tapia de la Casa Colón, que llegaba hasta donde hoy está la escalera que se sube al lado de la entrada del garaje municipal. La Casa Colón estaba cerrada hasta ahí. Sí, porque había otro pabellón detrás y estaban las pistas de tenis también. Las pistas de tenis, o sea, yo durante años, el balcón de mi casa, que sale ahí, la casa anterior a la mía, yo salía al balcón de mí y veía las pistas de tenis abandonadas ya, los lavaderos, las casas donde vivían el servicio, y eso estuvo muchos años hasta que decidieron tirar eso cuando pasó a propiedad municipal y poner un garaje en superficie, que estuvo muchos años, antes de hacer el garaje actual subterráneo. Pero esto estuvo mucho tiempo así, no sé por qué parado. Debió de ser un problema de habitabilidad, porque es que fíjate lo que se hizo ahí.
Sí. Tú lo conoces mejor que hombre, yo. Sí. Tú lo conoces mejor que yo, pero, entro todos los días y al garaje también. Pero fíjate que ahí estaba el célebre, había dos Brasil, el Brasil grande que estaba ahí, chico, y el chico que estaba en la Plaza Niña, y había otro que no era Brasil, que era Buenos Aires, todo muy sudamericano, que estaba en el Callejón Montrocal. Allí al final del Callejón Montrocal, subiendo a mano izquierda. Eso no lo conocía yo. Sí, es fácil que no lo conocieras, porque eso tenía una entrada que parecía de pequeñita, pero inmediatamente se abría en un inmenso patio, corralón, porque no tenía más altura, no tenía como aquí altura, y aquello se llamaba Buenos Aires. Del Brasil, no sé si recuerdas tú la anécdota cuando vino aquí a jugar Sao Paulo. Sí, tengo fotos. ¿Tienes fotos de la celebración aquella? Tengo fotos muchas fotos de la celebración. Para algún chaval joven que no lo conozca, cuando vino a jugar Sao Paulo, creo que fue el 68, no estoy seguro, pero por aquella época, y le ganó al Real Madrid. Un jugador del Sao Paulo se encontró con un chaval, y el chaval, claro, pues lo vio negro, entonces en Huelva yo creo que no había negro, y el chaval le preguntó, ¿tú de dónde eres, tal y cual? Y le digo, de Brasil, y dice, yo también, y él dice, ¿cómo que tú también? Y lo llevó el chaval para allá, y entonces aquella noche organizó el Sao Paulo. Tengo fotos espectaculares. Pero que además eso hoy día es impensable, que un equipo de fútbol de gente como era el Sao Paulo se vaya hoy a celebrar a un sitio público. Y hasta siempre que la veo me recuerda a mi amiga Manoli Morano, compañera de los coros y danza, que era una de las niñas de la Manola, aquel conjunto de sevillanas, sí. Y Manoli, que era muy guapa, está en esa foto con los rodeada con los. Me lo tiene que enseñar para cuando volvamos dentro de 7 años, Diego. Te tengo que poner esa. Sí. Pues mira, ahora sí podemos pasar de imagen y vemos esta que no se antes. Esto sí localiza dónde es. Sí, en la calle Concesión, en la Plaza de las Monjas para abajo. La iluminación de Navidad, qué bonita. Y la gente muy elegante, Digo, fíjate cómo iba la gente por la calle, Mira la señora esta que se ve aquí en primer plano, allí con todos los hombres con abrigo, con chaqueta, corbata. Mira, una anécdota de hace 8 o 10 programas. Vino Perico Rodríguez. Hombre, y le pongo una foto del Veracruz, o sea, yo estuve muy vinculado al Veracruz, lo sé. Que fuimos al Veracruz a Sevilla a ver jugar un partido de juveniles internacional, España-Italia. Y el autocar, sabe que para ir a Sevilla se paraba en medio, para ir al servicio, para tomar un café. Manzanilla, ¿no? Manzanilla, por ahí parado. Y venga, vamos a hacer una foto, y nos ponemos los 40 o 50 que vamos, la foto la hace Perico, digo, esta foto la has hecho tú, Rafa. El 90% íbamos a ver un partido de fútbol. Estamos con corbata y chaqueta. Fíjate. Lo que han cambiado las cosas. Cosa impensable. Con corbata y chaqueta. Ya, vamos, absolutamente. Pero te hablo imposible. Del 90% o más, Estamos todos con. Y si te digo ya la foto por casualidad, el día que se presentan en la Escuela de Magisterio, hacernos la foto de la promoción, que entonces estábamos en el Colegio Ferroviario, porque se había caído el chalet del sordo, que no sabíamos que iba a ir nadie. Y salvo los del colegio menor, que están con su uniforme, que era un chaleco azul con una banda blanca por aquí, el 90 y mucho por ciento de los demás estamos con chaqueta y corbata. Fíjate. Sin saber que iban a ir a. Y habrá que hacer una comparativa, un estudio sobre las costumbres. Y aquí, pues mira, a mano izquierda estaba la primera tienda de deportes, se puso en Huelva, el Bazar Sport, a la vez que de Peña, que también puso, no la de Paco, que se puso luego, la de su padre, que se llamaba Bachero, estaba en la placeta y vendía más que nada cosas de cacería, pero también vendía cosas de deporte, y tiene sederías Gran Vía a la derecha. En nuestra infancia ropa de deporte se vendía más bien poco, más me parece, más bien cero. Y además, si era una camiseta del Recreativo del Madrid era una blanca, claro, sin más. Una del Barcelona, azul y grana, y de Recreativo, azul y blanco, no eran las de ahora. Y zapatos de deporte, ya los Kelme y se acabó, no había más marca, ni había, ahora hay uno para correr, otro para el pade, otro para... Te corrijo, y en mi época eran las botas de esparto. Bueno, el suelo era de esparto y lo de arriba de lona, que como te pusiera encima de un charco o algo por el estilo, hasta luego, Lucas. Bueno, pues podemos cambiar de imagen. Y esto, que sé que no lo conoces, esto, por donde hemos entrado con la iluminación, cuando andabas 30 metros, estaba el mercado de artesanía. El mercado de artesanía estaba frente a donde luego estuvo Dioni, y ahora creo que hay una compañía de telefonía móvil. Pues esto era antes... ahora que me lo dice, no vi nunca el escaparate de esto, y a lo mejor ya no era ni mercado de artesanía, pero sí recuerdo una tienda de ropa que podría ser hecha. Es que luego de esto abrió una sucursal de Industria Onubense.
más bien dedicado a música, a temas discos, que además que atendía era mi querido amigo y compadre Casimiro Vázquez Pérez. Yo soy padrino de su hijo Óscar, él jugaba en el Veracruz también, un magnífico vendedor, y era el que está. Pero aquí, lo mismo que, por ejemplo, en Magisterio teníamos que hacer antes de terminar un curso de instructor elemental, que nos mandaban un mes a un campamento, las mujeres tenían que hacer el servicio social y presentar, bueno, pues las cosas que presentaban en el servicio social eran las cosas de artesanía que se vendían aquí. Vale. Y luego esto lo cambiaron, que ahí puede que lo hayas conocido tú, a los bajos del edificio de sindicato en la Gran Vía. El local que da de esquina a Cardenal Cisnero y Gran Vía, que está tapiado, los demás lo han tomado los sindicatos. Ese que está tapiado es donde se llevaron esta tienda de artesanía, que tenía muchísimo movimiento. Era una tienda porque todas eran cosas hechas, valga la redundancia, artesanamente. Era la sección femenina, supongo, ¿no? Sí, entonces tenían que hacer el servicio social con la sección femenina. Y nosotros, los maestros, los que dirigían los cursos de instructor elemental, era el Frente de Juventudes. Perteneciera o no perteneciera, era un título que tenías que tener para tener la carrera de magisterio. Se hacía cuando terminaba segundo, entre segundo y tercero se hacía ese, y tuve suerte porque se hacía más que en 2 sitios en España, y el año que yo lo hice se hacía en Isla Cristina y en León, me parece que era, con lo cual lo tuviste claro. Lo hicimos en Isla Cristina. Y ahora fíjate qué foto más curiosa, no es de mucha calidad, pero es una foto fantástica. Podemos pasar la imagen. Ese es el primer semáforo que se instaló en Huelva. Yo lo recuerdo, pero no lo vi encendido en la vida. Yo no sé si tú lo viste funcionar. No, estuvo un montón de años sin funcionar. Vamos, este estaba en la esquina de Vázquez López, justo en la esquina de Vázquez López, y el otro estaba en la Plaza de las Monjas. Entonces, a mí, en la ignorancia, entonces decía yo, bueno, ¿y por qué se pone el verde y el otro en rojo? Lo normal es que se pongan los dos iguales. Yo era muy joven, era jovencísimo. Entonces, esto estaba frente a una de las tabernas más populares de Huelva, que era la taberna de Doña Rosa, donde había unas tertulias que Diego Calle, el fotógrafo, tiene magníficas fotos con moraclaros, con las personalidades de la época que se sentaban en la puerta, en las butacones, y tenían sus tertulias ahí. Y a espaldas de donde ahora hay un pasaje, ahí estaba el gobierno militar. Y entonces esto pues fue un poco, te puedes imaginar, de todas maneras lo están poniendo, pero por lo que pueda pasar hay un municipal, y ¿comprendes? Sí, pues no, hombre, porque a lo mejor estaba ya apagado. No, pero se ve que hay un hombre ahí subido a una escalera, pero yo sí quiero contar una anécdota para que la gente de Huelva y los chavales lo sepan. Esta foto puede ser de los años 60, seguramente, vamos. Cuando en el año 68 yo fui a Madrid, con motivo, pues luego hemos estado hablando antes de la enfermedad de mi madre allí, yo me quedé asombrado porque aquí en Huelva no había ningún semáforo. No había semáforo. De momento fue el primero y único. Vale, aquí no había semáforo, no había fuentes iluminadas, no había escalera mecánica, en lo que la primera que pusieron fue la de Simago, no sé si te acuerdas, que fue unos años más tarde, que en aquel entonces tú ibas de Huelva a Madrid, bastaba a lo mejor, y a Cádiz y a Sevilla, por supuesto, ¿no? Y tú veías una diferencia, pero era otro mundo. O sea, ahora no, ahora tú vas a una ciudad grande, pues ves cosas espectaculares, porque siempre habrá diferencia, pero bueno, ahora está todo bastante más igualado, pero en aquel entonces... Mira, la primera vez que fui yo a Madrid fue en el año 55, y fue un premio que dieron para los estudiantes que en primero de lo que estuviera estudiando, bachiller, perito mercantil, que era lo que hacía yo, tuvieran mejor expediente, iban a un viaje de 4, 5, 6 días a Madrid. Te adelanto la anécdota. Cogemos el tren para Sevilla, que no sé por qué salían a las 6 o las 7 de la mañana, llegamos a Sevilla a media mañana, salimos a mediodía para Madrid y tardamos 25 horas en llegar a Madrid. Bueno. Y no porque hubiera averías como ahora, sino porque era el tren correo y paraba en todas las estaciones y todos los apeaderos, y tardamos 25 vagones de madera, sin separación. ¿Y en qué condiciones llegaste? Pues bien, porque era lo que había, y te asomabas ilusionado a las ventanillas y cerrabas los ojos. Veía todos los pueblos de España, ¿no? Para que no te da carboncilla, porque es obvio de los trenes de aquella época. O sea, que yo ahora cuando escucho, es que tarda no sé qué, es que tarda no sé cuánto, digo, anda, que la primera vez que fui yo no me quiero ni acordar. Y lo que es asombroso es que lo que sí había probablemente en aquella época, o al menos en los años 70, según me han comentado, eran 5 trenes diarios a Madrid.
que ahora hay uno, quiere decir que... Bueno, en la época que yo te digo, desde Huelva a Madrid no había trenes, en el 55... No, yo te hablo 70 y... sí, había varios. De hecho, yo he tenido que ir por razones... mi hija, que estaba estudiando en Madrid, o médica, tú cogías el Talgo aquí, no tenías el menor problema, eran unos vagones magníficos, con su vagón bar, con comodidad, magnífico, nada que ver con lo que luego pusieron, porque se llevaron esos trenes no sé a dónde y nos trajeron unos que me hicieron cambiar las costumbres. Cuando íbamos a Madrid, íbamos a Sevilla, me quedaba a dormir en casa y al día siguiente cogía el AVE. Mira, muy cerca de aquí, pasamos la foto y la Secretaría del Recreativo. Y al lado con la más casa, animación que ahora. La casa, pobre Recre. Pobre Recre. Y al lado la casa de un alcalde de Huelva, de don Juan Rebollo, que además era delegado de Tabacalera, y tenemos bastante amistad con su hija Pili, porque hemos viajado mucho, Pilar Rebollo, hemos viajado mucho sobre todo hicimos un viaje inolvidable y que me alegro de haberlo hecho, que fue a Tierra Santa. A mí me impactó mucho el viaje de Tierra Santa, volverte a bautizar, subir al Calvario, a mí cantar la salve rociera en el mar de Tiberíades, a mí la verdad fue que... Tiene que ser emocionante, ¿no? Emocionante. Bueno, pues el mejor momento que ahora, ¿no? Sí, había habido follones. De hecho, estando en Jerusalén, se escuchó una explosión y había sido un coche bomba al lado de un campo de fútbol. O sea que todavía había algo de riesgo había, ¿no? Entonces, la Secretaría del Recreativo ha estado aquí porque antes de esto estuvo en la Gran Vía, en el edificio pegando al gobierno donde hoy hay un banco alemán, el Doble, creo que es, no lo sé. Bueno, pues en Los Altos estaba primero la Secretaría, luego vino aquí, que ya abrió un bar, la segunda puerta era un bar donde ponían muy buenas tapas. De ahí pasó a Padre Andivia y de Padre Andivia pasó al Estadio Colombino, que yo, por cierto, no la he conocido hasta este verano, que tuve que ir para allá a recoger, este verano fue cuando di el pregón del Trofeo Colombino, fue más tarde cuando me invitaron al aniversario del Recre y había que recoger las invitaciones allí, lo dieron en la Casa Colón. O sea que el Recre ha tenido presencia en muchos sitios de Huelva y ahora, como yo lo he conocido en Tercera y en el Velódromo, pues me apena ahora, pero vamos, estoy acostumbrado a que juegue con él, no quiero nombrar ninguno que no sea despectivamente, ¿no? Que juegue con los que jugaba entonces. Esperemos que la próxima vez que venga esté en primera. Hombre, pero Huelva es una ciudad, hombre, que desde cuando tú eras chico, Huelva que tenía 60.000 habitantes, 65.000. 60.000. Por eso, hombre, que yo creo que ha crecido lo suficiente y tiene entidad como para estar mejor en una categoría superior a la que se encuentra ahora, ¿no, Diego? Esperémoslo. Mira, una imagen melancólica por volver a donde nos hemos movido antes. Podemos pasar la imagen y con esta cerramos el programa. Es una imagen triste del año 69, pero yo me pregunto que en el año esto lo tirarían para la obra nueva de la plaza, no tiene sentido que lo hubieran tirado para otra cosa. Seguro, vamos, la universidad tuvo a bien hacer una pequeña réplica que la tiene frente en la puerta. Bueno, más que una réplica, algo simbólico, ¿no? Una cosa recordatorio, pero una cosa pequeñita que te recuerde. Yo creo que hemos jugado al fútbol todos los niños de la zona, ¿no? Yo por lo menos, además dentro de... Es que ahí, además, en la época buena, cuando llegaba la primavera, todos los jueves por la noche había un concierto de la banda municipal. De la banda municipal, efectivamente. Y luego, obvio es decir, que la Feria de la Cinta se celebraba ahí, en el Paseo de Independencia, el arco. Yo lo conocí el arco en la esquina de la casa de mi abuela y tuya, el arco de entrada. Pero me decía mi padre que él lo había conocido cerca del Colegio San José, le habían ido retranqueando. Vale. Además, una feria muy familiar, porque la gente se sentaba en las puertas, en aquella época nuestra, la gente de noche eso lo recuerdo se sentaba a tomar el fresco. Sí. La verdad es que era otra vuelo, porque además yo recuerdo una vez con mis padres ir por la calle y la gente que estaba sentada, siéntense ustedes, tómense ustedes, como mi madre va, la verdad es que era una abuela muy simpática. Dijimos cerrar, pero ha dado tiempo a meter una foto más, triste foto de algo que afortunadamente ya no existe, que el muro, la barriada de Santa Lucía, una visión triste de una Huelva que afortunadamente ya ha desaparecido y ya esa zona pues es una zona... Sí, esa parte, mi padre era médico de toda esa zona,
hasta Cardeña, o sea, y el Chorrito Bajo y el Chorrito Alto, toda la zona esta de Huelva, que bueno, es triste efectivamente porque, hombre, ahí se ve lo humilde que era la zona. Ahí no había agua, no había luz, las ratas entraban. Yo he traído aquí a personas que hoy son artistas muy conocidos, pero que han nacido allí y cuentan las miserias, las dificultades y los problemas que había allí. Yo creo que la parte buena en esos años es que todo iba mejor, o sea, quiero decir, todas esas cosas se iban superando, se hizo la barriada de Navidad para la gente que no tenía, que vivía en las condiciones que tú dices. Entonces, yo sí creo que la vida en esos barrios poco a poco fue mejorando, ¿no? Es muy triste también lo que hemos vivido en los años 80, que afecta sobre todo al Hotel Suá, el tema de la droga, todo lo que había allí, y que yo lo he vivido también, porque yo estuve de médico en la barriada del Carmen y a mí me avisaban gente para ir para allá, y era otro problema distinto. Ya las casas tenían agua, se podía vivir de otra manera, pero allí la droga mató a decenas de chavales. Afortunadamente también se superó eso, efectivamente, y hombre, y gracias a Dios yo creo que Huelva es una ciudad magnífica para vivir. Yo sigo pensando que es la mejor. O sea, yo comprendo que los chavales jóvenes quieran salir a estudiar afuera y quieran conocer otros mundos, quieran conocer más gente, pero para establecerse, para tener una familia, yo creo que como Huelva no hay otra ciudad. Y de hecho, tú mismo has comentado lo de mi cambio de barrio, porque yo siempre vivía en La Merced, desde hace unos 10 años vivo aquí en El Punto, como tú sabes. Yo sigo bajando al bar ahí y me sigo encontrando a todos los vecinos y echamos el ratillo y estamos los de siempre. Entonces, yo creo que el espíritu de Huelva se transmite de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque en algunos sitios se pueda perder, pero yo creo que labores como la que haces tú, Diego, de transmitir... De alguna manera, eso es lo que trato con este programa, y ya digo en la presentación, lo digo siempre, los que la conocimos y la curiosidad de los que quieren conocerla. Claro, y que tienen que aprender también, porque yo creo que Huelva siempre ha sido una ciudad muy tolerante, o sea, y muy heterogénea, a diferencia de otras ciudades de Andalucía, donde a lo mejor hay círculos, Córdoba está el de la amistad, en Sevilla por Labradores, o Pineda, o lo otro, que hacían unas diferencias sociales. Aquí en Huelva eso no lo hemos tenido, se nota menos. Se nota mucho menos. Huelva es muy heterogénea, y aquí yo creo que todo el mundo ha aprendido a llevarse bien con todo el mundo. Yo creo que en general nos respetamos bastante toda la gente, y a mí me parece una ciudad estupenda para vivir. Bueno, pues nos quedamos con esa frase tuya última. Me alegra mucho tenerte aquí. Ya lo Igualmente, sabes. Ya ha pasado el tiempo, digo. No, nos hemos pasado. Nos hemos pasado. La verdad es que con lo que hablamos tú y yo, con la primera foto hubiéramos tenido para todo el programa, si no entendemos. Pero bueno, pues muchas gracias. Pues se me ha pasado rapidísimo, Diego. Muchas gracias por tu visita. No, hombre, gracias a ti, encantado. Y bueno, cada vez que quieras puedes contar conmigo para lo que quieras, ya lo sabes. O sea, que yo encantadísimo de estar aquí. Y espero que a la gente les haya gustado la foto y los comentarios, sobre todo los tuyos, que eres el que más entiende del tema. De los dos. Yo he puesto mi granito de arena y encantadísimo de estar otra vez en tu programa, Diego. Muchas gracias por tu visita, Rafa. A ti. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues agradecerles la atención prestada. Siempre digo que a veces se nota la cercanía entre presentador e invitado. Creo que hoy la cercanía, además de notarse, es una cercanía de hace 60 años. O sea que cercanía, muy cercanía. Deciros que os espero el próximo viernes, y hasta entonces que seáis especialmente muy felices.